Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, como también buenos días y buenas tardes para aquellos que nos van a ver o visualizar en los diferentes horarios, ¿no? Y en esta oportunidad hablaremos un poco referente a una de las obras más célebres, ¿no? del existencialismo, ¿no? Planteado por el escritor y el filósofo Jean-Paul Sartre. Bien, Jean-Paul Sartre es un escritor francés en la que él planteó sobre el existencialismo, ¿no? Allá por el 1938, ¿no? En la que escribe su primera la obra La náusea, la cual vamos hoy a relatar, ¿no? Un poco de lo que se ha leído después de haber hecho un pequeño análisis respecto a la obra. Bien, en referente al autor es, bueno, según la bibliografía que se puede abocar, nace allá por el 1905, ya en este siglo 2020, en siglo XX, allá en París. Y digamos también fue un chico, un personaje muy dotado, ¿no? Tenía esa capacidad de asimilar las cosas y de esa forma obtener una beca, ¿no? Para lo cual logra una beca y logra viajar a lo que es Alemania, en la que recibe bueno, tiende a lo que es la influencia de Husserl, Kierkegaard, y de esa forma logra lo que es escribir, ¿no? Plantearse de existencialismo que, que se plantea, ¿no? Bien, esto es, por ejemplo, digamos de una manera que plantearse de que el ser humano es libre, ¿no? Libre de realizar las cosas sin tener que recurrir a lo que es omnipotencia, que es Dios, ¿no? Además mencionemos que dentro de ello tenemos una de sus obras también, El ser y la nada, como también eh, la náusea propiamente dicha, ¿no? Y como lector de esta obra nosotros nos deberíamos plantear, ¿no? De nuestra existencia. Eh, Pienso, por eso existo, menciona dentro de uno de sus pasajes en la lectura, ¿no? Eh, Mediante el personaje Roquetín, ¿no? Roquetín, Anthony Roquetín, en la que nos adentra, ¿no? Sobre este tema en cuestión. Este comienza a escribir, ¿no? A relatar, en particular de un personaje. Y este personaje ha recorrido los diferentes sitios, ¿no? Como Shanghái, que es Shanghái, Japón, y regresa a su tierra natal, a Francia, ¿no? Y en ello se hace las cuestiones, ¿no? Eh, el de la vida, el porqué de la vida. Eh, Todas esas cuestiones son planteadas por esto. Y por ejemplo, él frecuenta lo que es a la cafetería, al centro también a lo que es al museo, a la biblioteca, y en ello plantea esto, ¿no? del existencialismo,
del ser humano. En primer lugar es que esto se debe quedar claro, ¿no? Plantearse si desmenuzado de manera muy puntual sobre este tema en cuestión. Roquetín, bueno, el Roquetín, ¿no? El personaje central de esta obra, muestra de una manera muy secuencial la existencia, ¿no? De fecha tras fecha. Es más, remembra, evoca los recuerdos que ha vivido, ¿no? Recordemos cuando en una cafetería, la cual estaba una patrona con la cual llegan a tener lo que es una intimidad, ¿no? Y ahí reflexionan. Y de otra de paso, en las bibliotecas se menciona al uno de los personajes que es muy eh, muy intrigante, ¿no? A la cual él le plantea la aventura y él se pone en cuestión que él sí había tenido una aventura y llega a la conclusión de que no ha tenido. Y esto y esto le pone las cosas sobre el tapete, ¿no? Un poco que siente la amargura de la existencia. Si esto se trataba de esto. Eh, por ejemplo, él solamente había recorrido, ¿no? Él se había planteado con el autodidacto, ¿no? Que explica que la locura es haber planeado una cosa que sin embargo por cuestiones ya o casualidades que suscita eh, se desvía esos planes, ¿no? Por ejemplo, mencionaba las aventuras de haber viajado el tren sin rumbo conocido y que mediante ello se da soluciones, se vive nuevas vivencias, ¿no? Y al al presenciar eso no llega cómo es que su vida haya transcurrido tan pronto y que no haya haya tenido en cuenta lo que eso es lo que es la aventura. Ahora, dentro de ello también era muy recurrente de trasladarse de un lugar a otro. Yo menciona como también cuando Roquetín entra a lo que es al museo en la que todos, un retrato, en la que podría observar a muchos personajes ilustres de aquellos tiempos y ahí evoca a cada personaje, ¿no? Por ejemplo, las cuales habían inscrito, bueno, pintadas por los pintores, ¿no? Renaudecidas y Bordurín, en la que se sobresaltan, ¿no? Grandes pintorescos, queda asombrado por la majestuosidad y la delicadeza que había realizado. Y en ello, por ejemplo, una de sus pinturas que más le atrae también de Oliver Bleming, en donde se resalta, ¿no? La autenticidad y la claridad de la pintura. En más que todo lo que sale el, el perrotín, un personaje muy interesante, la cual se detalla de una manera muy secuencial, ¿no? Ahora, en ese retrato había como 50 personajes, ¿no? Bueno, dice que lo estaba observando 50 ojos pares. Y
estos personajes habían hecho un cambio tremendo en aquella época. Por ejemplo, bueno, en aquella época cuando construyeron lo que es el gran puerto, que antes se menciona que antes se cazaba algo de 8.000 toneladas de pescados, y que luego de haber eh, construido, refortificado, modificado el puerto, llegaron a cazar más de 18.000 toneladas. Y, y es así, ¿no? Como va el relato, además en la cafetería, también se menciona, ¿no?, de aquel personaje que eh, que era un personaje pasquino, aquel tipo que se enferma y que él se preocupa, ¿no? Pasan días de que el dueño permanece postrado en su cama, ¿no? Y él es siendo una consternación y preocupación sobre la existencia, ¿no? Y, por ejemplo, dentro de uno de sus pasajes se podría mencionar, ¿no?, en el párrafo 3, ¿no?, del capítulo 131, en la que dice: mi vida crecía a la buena de Dios y en todas direcciones. A veces me enviaba vagas señales, otras veces solo sentía un zumbido sin consecuencias. Eh, Esto nos menciona en lo que es página 31, para aquellos que sí lograron leer, ¿no? Como también cuando más simple y difícil es cumplir con el deber. Ese pequeño detalle nos relata de lo que aquel personaje del retrato, eh, que era renombrado, se le conocía como el jefe, ¿no?, en la cual eh, se detalla el derecho y el deber. Por ejemplo, habla del derecho del niño, el derecho de los padres, el derecho del esposo, la cual tiene que ser obediencia, y el derecho del jefe. En ello recae, ¿no?, en estas de cuestiones. Dentro de ello, ese es en cuestión en poner ahí en cuestión sobre lo que es la, la vida, ¿no?, el por qué. Es como si nosotros nos guiáramos de una manera muy espontáneamente, sin la necesidad de un Dios. Ahora, ante ese relato que él va mencionando, poniendo en cuestión de la existencia del propio del ser humano, del yo, de yo en sí, así como ustedes se pueden plantearse el yo, recibe una carta de Annie, de de aquella persona que, bueno, se puede intuir que es una persona que era la que él había amado, pero que sin embargo se habían separado, ¿no? Y recibe una carta en la cual solicitaba eh, hacer un reencuentro, que quería verse, y había puesto mi querido eh, Anthony Rocchetti, lo cual él se pone en cuestión, en duda. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos en la que compartieron sus vivencias, Annie no acostumbraba a decir eso. Y eso pone en duda que si verdaderamente había enviado ella, o era otro. Y más allá de eso, de la duda, él, porque habían quedado, bueno, después de haber recibido esa misiva, la cuenta era regresiva, ¿no?
porque tenía que llegar, esa cita estaba eh, para dentro de 7 días, y él en ese momento siente una satisfacción y al mismo tiempo una dilema o una duda, pero más satisfacción de volver a encontrar a Annie, que realmente otra vez estarían juntos. Eh, Todas estas cuestiones se llega a disipar a lo largo y quedaban 4 días y así, ¿no? Y llegado ese día, oh gran sorpresa, ¿no? Annie era todo lo contrario, muy, muy distante, inclusive ya tenía pareja. Ya tenía pareja y él rompe, ¿no? Se, Otra vez se pone en cuestión sobre la existencia, porque él ve partir a su Annie, a la persona que ama, con otro. Porque ya, como se habíamos mencionado, inicia este relato con el de poner en, eh, eh, redactar en un diario de un personaje en específico, de Rodebion, pero que cuando recibe, conforme se va avanzando esta lectura o este relato, él va perdiendo el interés a redactar. Él Roquetín ya no tiene la preocupación o querer de seguir redactando, y pierde el interés, definitivamente pierde el interés. Y en ello por ahí mencionamos en aquel martes donde dice: nada, he existido. Todo ese malestar, esa sensación le producía un náusea, esa repugnancia que que emite, ¿no?, el ser humano. Bueno, en lo que es ahora ante un suceso, bueno, que le podríamos decir abominable, nauseabundo, hediondo, pero en esto era algo intrínseco, algo psicológico, algo que se estaba dando dentro de él. Y Antonio Roquetín ahí decía: no está muerto, desvanecerme. Dice que quisiera desvanecerme, corre, corre el hurón. Y entonces es así, ¿no? Eh, lo que trata de que en realidad nosotros estamos aquí, verdaderamente existimos, o es una apariencia, o es solamente una imaginación del cerebro, así como un planteamiento que se hacía en aquel momento. Si nos enfocamos al haciendo una comparación a Matrix, ¿no?, que todo está en la producción del cerebro, pero yo pienso, existo, existo porque pienso. Y ahí más o menos uno que se va eh, relacionando con uno de los filósofos también, René Descartes: pienso, luego existo. Y una que también acá nos plantea, ¿no?, del existencialismo, Jean-Paul Sartre, lo cual nos pone en tela de juicio. Lo que si nuestra permanencia acá es
bueno, lo que nuestra permanencia, estar acá, tiene un objetivo. Si realmente nosotros en esta vida merecemos estar acá, merecemos vivir, porque ahí lo plantea. Tengo derecho a vivir, sí. Tengo derecho de emitir mi voz, sí. Por eso es que pienso y existo. Esta hora nos convoca a inmiscuirnos, a poner en cuestión nuestra existencia a través del personaje, bueno, el autor a través del personaje Roquetín nos propone, nos hace pensar, porque si lo que realmente es lo que vivimos aquí tiene sentido, por eso existir, existencialismo. ¿Por qué existo? Porque aquel existe. Si yo existo, ¿qué hago? Si lo que yo hago tiene validez, no importa. Son las cuestiones que, que, que se hacen. Por ejemplo, yo o ustedes se levantaran y dijeran, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Todas las preguntas desde el inicio en la que nos planteamos qué es la vida, estás filosofando. Si mi existencia tiene validez, si mi existencia acá tiene objetivo, lo que hago acá, producto de qué? De estás en existencialismo. Que si tu larga vida que hayas atravesado hoy por hoy realmente eh, valió la pena. En ello podemos mencionar el ser en la nada, del ser humano, de regirse por su propia voluntad, sin regimiento de las leyes que impone bueno, más o menos que se impone a través del, eh, que se viene dando, más o menos que se viene dando y que él se iba en contraposición a ello. El ser individuo es libre de existir. Todas estas cuestiones se tienen que ser deliberado en manera conjunta. Claro está, después de haber hecho una lectura profunda de la obra La náusea. Bueno, ese ha sido un poco sobre el relato de la obra, en las que nos conllevan, ¿no?, a hacer ese planteamiento de la existencia, de nuestro existir.